Giro radical de los acontecimientos, giro en el caso de 180 grados y muchas noticias y muchas informaciones con respecto a uno de los acontecimientos más horripilantes que se ha vivido durante los últimos tiempos, el fallecimiento de Edwin Arrieta y el papel que Daniel Sancho tendría en toda esta historia. Hace apenas unas horas atrás, Rodolfo Sancho ha emitido un comunicado que podríamos tachar de la vergüenza, porque si ayer Carmel Balfagón, en un programa de televisión que si no recuerdo mal era Mañaneros, en la cadena pública, confirmaba que Daniel Sancho, de alguna manera su defendido, porque es portavoz de la familia, no había tenido ninguna conversación con Bea de Vicente, abogada televisiva que presumía de haber tenido una conversación con Sancho durante el juicio, en el que reconocía que Sancho estaba indefenso, en el que reconocía que Sancho le había dicho que su abogado era de atrecho, concretamente era un pastel, en el que decía que estaba completamente indefenso, una indefensión que, ojo, en España es algo bastante delicado de denunciar, pero que en Tailandia quizás no tiene las mismas implicaciones, aunque seguramente no les hace ningún tipo de gracia. Nos encontramos con ese comunicado de Rodolfo Sancho, pero también con un giro de los acontecimientos tremendo, desde que Big Joke ha sido apartado definitivamente porque fue el policía a cargo de la investigación y ha sido suspendido del cuerpo por corrupción. Ya se había conocido esta noticia, pero se ha hecho firme precisamente en las últimas horas, cuando su sustituto ha dicho que sí, que ha ordenado su suspensión, al menos por el momento. Esto lo ha dicho pues el director interino de la policía tailandesa, Kitira Pampech. Lo cierto es que la cosa no se termina ni mucho menos ahí, porque Rodolfo Sancho, que desmiente a su portavoz, lo comentaremos después, queda en un segundo plano después de que la autopsia dé veracidad a los testimonios de Daniel Sancho. Y es que, tal y como señalan algunos medios de comunicación, entre otros tantos, La Voz de Galicia, la autopsia de Edwin Arrieta se pone de parte de la versión de Daniel Sancho. Lo cierto es que Daniel Sancho, si es que es acertado decirlo o no, se encuentra en su momento más dulce. Dicen que está preguntando muy bien a los testigos en el juicio, dicen que está teniendo un papel estelar y que lo está haciendo muy bien. Llama mucho la atención que Daniel Sancho pues esté tan capacitado para este tipo de cosas, aunque siempre se ha mostrado bastante confiado en todo lo que tiene que ver con su defensa. Lo cierto es que, según confirmaba ya en el día de ayer y confirma en el día de hoy también, o verifica en el día de hoy Carmen Balfagón, los especialistas, los forenses y las distintas pruebas que se han expuesto durante esta semana en el juicio dan de alguna manera la razón a Daniel Sancho, al menos en un sentido, y es que dicen que ambos tuvieron una pelea, que el cirujano colombiano se golpeó la cabeza contra el lavabo. Ese fue el testimonio que daba Daniel Sancho, y lo cierto es que en las últimas horas, según confirman así fuentes que han estado dentro del juicio, se da veracidad a Daniel Sancho. Dicen que las heridas de la cabeza cuadran perfectamente o podrían coincidir precisamente con esa pelea que describe Daniel Sancho. Esto, que puede parecer un detalle menor, tiene muchas implicaciones. Pasaríamos de una cosa premeditada a una cosa que no es premeditada, que es accidental. Pasaríamos de una clara intención de acabar con la vida de una persona a que fuese un homicidio imprudente. Es decir, son muchas las implicaciones, al menos en España. Luego ya sabemos que en Tailandia la película es distinta, las leyes son otras y las situaciones son muy pero que muy diferentes, porque no tiene nada que ver la justicia tailandesa con la española, por mucho que muchos abogados españoles se limiten a estar en platós de televisión repitiendo como papagayos lo que supondría en España. El juicio no es en España, el juicio es en Tailandia, eso hay que dejarlo claro. Y bueno, de alguna manera pues esta nueva información pues da alas a aquellos que piensan que Daniel Sancho puede salir libre de la cárcel. Desde luego que esta noticia seguramente en Colombia estará cayendo, vamos, como un jarro de agua fría, seguramente, porque parece que Daniel Sancho podría estar más cerca de salir un poco más airoso de una situación que parecía tremendamente comprometida en un principio. Yo no me alegro, que sé que muchos vais a decir que la prensa española les blanquea. Yo nunca he tratado de blanquear a Daniel Sancho ni a su familia, y precisamente expongo cómo hay incongruencias constantemente por parte de la familia Sancho. Los mismos que se quejan ahora de que el juicio sea tan mediático son los que han dicho que les interesaba que el juicio fuese mediático para que este tema no se olvidase y para que existiese cierta presión. Esto no lo llegaron a decir, pero era lo que claramente buscaban, clara presión a las autoridades tailandesas. En este sentido, pues vuelve a haber una información un poco extraña. Rodolfo Sancho ha emitido un comunicado en el que dice que no hubo una reunión con la señora de Vicente, pero que sí que pues hubo una conversación durante corta, aunque son 15 minutos, que no es precisamente corto. No sé si muchas personas han podido hablar con Daniel Sancho durante 15 minutos, pero como dice por ejemplo La Sexta, Rodolfo Sancho desmiente a su portavoz y confirma que Bea de Vicente mantuvo una breve conversación con su hijo, y desmiente porque, insisto, 24 horas atrás Carmen Balfagón había dicho que esa conversación no había tenido lugar, que le parecía fatal como de Vicente no estaba teniendo deferencia con los abogados tailandeses o con los abogados españoles que estaban trabajando en el caso. Bueno, se le dio
un mamporro en toda regla por parte de Balfagón a De Vicente, y ahora nos encontramos con un Rodolfo Sancho que trata de apaciguar y decir, sí, bueno, sucedió, pero no exactamente así, ¿no? Es un poco pues tratar de estar entre dos aguas cuando eso sabemos todos que es tremendamente complicado. No tenemos muchas reacciones sobre la familia Arrieta, que seguramente pues estará encajando todo lo que tiene que ver con estos datos de que la autopsia daría la razón a Daniel Sancho pues bastante mal, pero lo cierto es que sí que hay una noticia interesante, y es que se habla de que los abogados de la familia Arrieta piden a Sancho una indemnización prácticamente millonaria. Si hablamos en pesos colombianos, pues es verdaderamente apabullante la cifra, pero vamos, yo no me cambiaría ni diría que es demasiado, porque ya sabemos que han perdido a un familiar. Ya en los últimos días se barajaba la opción de que Darrin Arrieta saliese en el juicio diciendo que los perjuicios económicos que han sufrido. Han llegado a decir o deslizar que pues Edwin Arrieta era su principal sustento, que les enviaba 900 euros al mes, y bueno, todas las implicaciones que tiene el fallecimiento de su hermano, más allá de que haya fallecido un familiar, pues también el componente económico que acarrea toda esta historia. Pues bien, hay medios de comunicación que señalan que los abogados de la familia piden una indemnización de 760.000 euros. Como vemos, es una cantidad muy abultada. Yo no sabría decir si Daniel Sancho tiene esa cifra, vamos, me atrevo a decir que no. Me cuesta pensar también que Rodolfo Sancho, por mucho que sea un actor conocidillo y sea familia conocida, me cuesta pensar que tenga esa fortuna en sus cuentas. De hecho, la versión oficial, y quizás por ahí también bien las intenciones, la estrategia de decir no podemos, es decir que no tienen pues un sustento económico, quizás es esa, ¿no? Para no hacer pie, no lo sé, para no hacer pie a esta petición económica importante que les hacen desde Colombia. Pero desde luego la versión oficial que teníamos es que el documental con HBO se hace por una única razón. Lo decía Carmen Balfagón el pasado miércoles, aparte de criticar a Bea de Vicente, decía eso, que el documental se hace porque es muy caro todo, porque Rodolfo Sancho se está arruinando, porque la vida en Tailandia es muy cara, los traductores jurados, absolutamente toda la defensa legal de Daniel Sancho pues es costosísima, y que en ese sentido ese es el único motivo por el que Rodolfo Sancho ha hecho ese movimiento mediático, que no ha sido para darle más morbo a la historia, sino simplemente para costearse y sufragar los importantes costes que estaría haciendo frente durante ya casi medio año o incluso más, ¿no? Ya casi estamos camino del año. Pero bueno, lo cierto es que se estudia en ese momento si la indemnización tiene visos de llegar a algún lado o no. En un principio se decía que no, pero bueno, esa es la última hora por parte de la familia Arrieta, ¿no? Que reclama una cifra importante. Yo no voy a decir que demasiado, porque desde luego que nadie desearía estar en la situación que están ellos. Pero desde luego llama mucho la atención este giro de los acontecimientos, y es que parece ser que Daniel Sancho podría tener razón en eso de que pues se motiva todo por una pelea y no había una premeditación, como hemos podido quizás apreciar en un principio cuando se le veía yendo al supermercado, comprando ciertas cosas. Bueno, en ese sentido parece ser que las cosas no están claras, y de hecho Carmen Balfagón vuelve a insistir en que las pruebas están contaminadas, que el tema del cuchillo no está claro y demás historias. Así que, como vemos, importante giro de los acontecimientos. La familia Arrieta pide dinero y la familia Sancho de alguna manera está satisfecha, porque piensan que se está poco a poco descubriendo que efectivamente el relato y el testimonio de Daniel Sancho podría ser el más acorde a la realidad, y eso sin duda es un mini triunfo, una mini batalla, aunque todavía queda muchísimo juicio.